Entonces, esta es la tarea que les puse para que trabajaran el viernes de manera síncrona, sobre todo para cerciorarnos de que el vocabulario con el que vamos a seguir trabajando ya lo tengan presente, ¿no? En las oraciones, sobre todo en las oraciones que restaban de las del 21 de mayo, ¿no? Aquí dice 21 de mayo. Entonces eran las tres últimas. Apud Helvetios, longe, nobilissimus fuit, editissimus orgetorix, sit igitur, iudices, sanctum apud vos, humanissimus homines, hoc poeta enomen, quod nulla barbaria violavit, y por último la 20, Magnificat anima mea dominut, et exultavi spiritus meus in Deo salutari meo, ¿no? Entonces ya tenemos estas, que son estas mismas, donde les pedí exactamente las mismas, donde les pedí la búsqueda de palabras. Entonces empezamos, Miguel, con la 18, Miguel. ¿Tienes la traducción? No, A ver, solo, bueno, vamos a... sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí la tienes? Bueno, tengo todo el vocabulario, A ver, entonces va, creo que va. Entonces, ya ya tengo la tienes el traducción. verbo. ¿Cuál sería el sujeto? Orgetorix. Orgetorix. Y ahí nos lo ponen al final. Posición un poquito rara, considerando que empieza con un elemento como, ¿qué función sintáctica tiene apud Helvetios, Miguel? De circunstancial. Circunstancial, ahí se ve, empieza, esa es una de las posibilidades, acuérdense, de nuestros complementos circunstanciales, que abra o cierre la oración. Y aquí, por el tipo de oración que es un tipo, ¿de qué tipo de oración se trata, Miguel? De una oración copulativa. Por ese tipo de oración se le está dando más importancia, más que al sujeto, a lo que se está predicando de ese sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué diría la oración? Entre los helvecios, ¿Sí? Orgetorix. Ajá. ¿Sí es así en español también? Orgetorix. Orgetorix. Sí, Orgetorix. Aquí no Fue. ponemos los gentilicios con mayúsculas, ¿verdad? Helvecios. No sé si es Helvecios con S o con C. Con C. Helvecios, se me hace raro. Orgetorix. ¿Fue qué? eh, Longe podría traducirse como eh, largo tiempo. Sí, Durante un podría, largo tiempo. más bien, fíjate, más bien tiene que ver este longe con mucho, ¿sí? O con mucho fue. Más bien, Miguel va a estar reforzando a los superlativos que tenemos, que son los que justamente están actuando como el predicado nominal. Si ya el superlativo me está indicando el grado máximo, el longe va a reforzar esa idea superlativa. Entonces, fue con mucho. Em, Conocidísimo. Muy Ajá, conocido. ajá, Conocidísimo. el más El más conocido. conocido y El más rico. rico. Muy bien, Miguel. Perfecto. Fer, tienes la número 2. Vamos a ver, ¿cuál sería el sujeto en la número 19, Fer, querida? Del sujeto sit. Muy bien. No, el verbo es, sí, ¿cuál es el sujeto de sit? Porque el verbo es sit. Acuérdate que dijimos que cuando empieza la oración con el verbo, en este caso un verbo que esté en subjuntivo, entonces empieza la oración con un subjuntivo, se toma como si fuera un subjuntivo
como imperativo, como que está supliendo al imperativo, que se le llama subjuntivo yusivo. ¿Te acuerdas, Fer, que dijimos? Sí. Y generalmente va después el sujeto. Entonces, ¿cuál sería el sujeto? Acuérdate que debe ser un nominativo. Entonces vamos descartando, ¿no? Vamos descartando. ¿Qué palabra está en nominativo? Y sobre todo, porque en esta oración, Fer, en esta oración, sí hay una oración subordinada, aparte de esta que es la oración principal y que va a ser un subjuntivo como imperativo, con valor de imperativo, como más que introducir una orden, introduce una exhortación, que sea. Por eso aquí ya agregué el que sea. Que sea quien. Necesito aquí el nominativo, el sujeto. ¿Cuál es la palabra? Si quieres, vamos descartando posibilidades. La oración subordinada que para nada puede ser acá mi sujeto, ¿cuál es, Fer? Hay una oración subordinada. ¿Cuál sería? Sería todo esto. Eso, mero. Todo esto y la voy a... Esta se ve que es una oración de qué tipo, ¿te acuerdas? Por el quod. Y sobre todo porque ahí está... está separada de la oración por medio de una coma. Esta comita me va a indicar que la oración y por el tipo de nexo es de qué tipo. Sería... Ay, no recuerdo bien. Por estar introducida por quique quod. ¿Una relativa? Por lo tanto, acuérdate que tiene su antecedente de relativo. Y entonces, sin problema, esta quod se va a referir ¿a quién? Se va a referir a nomen. ¿Ya te fijaste? Sí. Entonces, ya ustedes enunciaron que nomen enuncia nomen nominis y habíamos dicho que todas las palabras que terminan en men tienen género neutro. Por eso es que aquí va a utilizar como una palabra, como nexo introductor, de la palabra, del pronombre qui, quae, quod, utiliza justamente el neutro. Utiliza el quod. ¿Por qué? Porque está refiriéndose a nomen. ¿Sí, Fer? Sí. Y ya vimos que nomen se enuncia nomen nominis. Va. Entonces, primero, no puede ser todo esto que está después de la coma. Luego, por ahí hay un complemento circunstancial. ¿Cuál es, Fer? Ajá. Apud vos. Ajá, apud vos, que está utilizando la misma preposición que encontramos ahí en la 18. Entonces tengo apud vos. Bien. Apud vos. Entonces, acá dice entre los helvecios, acá dice entre ustedes o para ustedes. Esta preposición apud, per, en las sentencias, en el latín jurídico, se utiliza para expresar en presencia de quién, ante quién, ¿no? Cuando se refiere sobre todo, por ejemplo, a los jueces, ante los jueces. Quizá aquí justamente también se está refiriendo a ellos, porque este vos se refiere a los, después entre comas está diciendo quiénes son vos y les llama humanísimos homines. ¿Te das cuenta, Fer? Entonces, me puedo llevar este complemento circunstancial hasta acá. Lo que está después de la coma es cómo les llama a ustedes. Se está refiriendo a alguien. Entonces dice, entre ustedes. Y les llama ilustrísimos hombres. ¿No? Bien. Ahí está. Ahora, acuérdate que estamos en una oración con verbo sit. Por lo tanto, es una oración ¿de qué tipo, Fer? ¿Sería como imperativa? Sí, es como imperativa, sí, por tratarse de un subjuntivo.
pero por el significado del verbo. Entonces, por el significado del verbo se trata de qué tipo de oración, igual que la 18. Acuérdate que tenemos los 3 grandes tipos de oraciones: transitivas, intransitivas y copulativas. Entonces, esta es una. ¿Es transitiva? No, el verbo sit. ¿Qué verbo es, Fer? Ah, es el verbo ser. ¿Sí? El verbo ser, entonces va a ser una copulativa. Ah, sí. ¿Vale? Eso, una copulativa. Ahora, te digo esto porque... Ay, mira, aquí parece que dije algo increíble y acá está la respuesta. Aquí está a quienes está invocando. Aquí están los jueces. Sí, sin duda se está refiriendo a los jueces. Aquí está la invocación. Les está hablando a los jueces. Jueces, entre ustedes. O sea, a los jueces les llama preparadísimos hombres. Pues es muy común que a los jueces se les llame así, se les llame de esa manera, ¿no, Fer? Porque son los que van a dar la sentencia final, ¿no? Bien, entonces, ya, se van reduciendo las posibilidades. Estamos en una oración copulativa, muy normal que empiece con el verbo, y esa oración copulativa necesita 2 elementos sintácticos importantes. ¿Cuáles, Fer? ¿El objeto directo? No, copulativa. Sujeto y predicado nominal. Eso, mero. Por lo tanto, debo tener 2 nominativos. Y entonces son los que me quedan. ¿Cuáles son los 2 nominativos que me quedan? Sanctum. Uno es sanctum. Acá tengo uno. Y el otro es Nomen. nomen. Nada más que nomen está determinado por ok. De nuevo, en este pronombre ok, me doy cuenta que la palabra nomen tiene 3 géneros. Tiene 3 géneros. Es de género neutro, porque este se enuncia ik, aek, ok. Entonces, de la misma manera que ik, aek, ok toma la forma neutra, aquí la pongo, acá también, acuérdate, el qui, quae, quod tomó la forma neutra porque se está refiriendo a quién, se está refiriendo a nomen. Por lo tanto, aquí no dice el nombre, dice ik, está determinando así lo más cercano, ik, nomen. Y no solamente lo determina con el pronombre demostrativo, sino que va a tener un poetae. ¿Qué función sintáctica tiene poetae aquí por la terminación, Fer? Definitivo. Ajá, por lo tanto va a ser un Determinativo. Determinativo. Está determinando al mismo nombre. Entonces, el puro sujeto, ¿cómo lo traducirías, Fer? El puro sujeto. Hoc nomen. ¿Como este nombre? Este nombre, ¿cuál nombre? Este nombre del Poeta. Del poeta. Que este nombre del poeta, se metió el sujeto, si quieres. Que este nombre del poeta sea, y el predicado nominal es Santo. Que jueces, jueces, que este nombre del poeta sea santo apud vos. ¿Entre ustedes? Entre ustedes o para ustedes. Y entonces les llama humanísimos o ilustrísimos hombres. Acuérdense que la humanitas para los latinos, esta humanitas, es lo que para los griegos es la paideia. Y para nosotros las humanidades, ¿no? La preparación, la ilustración, ¿no? El ser ilustres, el ser ilustrados, humanitas.
Ahí veía la preparación. Está diciendo preparadísimos, ilustrísimos hombres. Entonces, que este nombre del poeta sea santo para ustedes, ilustrísimos hombres. Y se sigue refiriendo al nombre del poeta y dice el nombre del poeta, Quoth. Entonces, ¿cómo traduzco Quoth, Fer? ¿Qué? ¿El qué? El que. ¿El que qué, Fer? El que nunca. Nunca. Todo esto va a significar entonces nunca. Junto. Nula. La negación que está dentro del nula, porque tengo fíjense, Miguel, cómo actúa. A lo mejor así lo encontraron en el diccionario. Tengo para nula, déjenme lo pongo acá. Sí, vamos a dejarlo ahí con rojo. Para nula, tengo el significado de ulus, ula, ulum, que significa alguno. Pero a este ulus, ula, ulum, se le suele anteponer la negación. Y entonces en lugar de ulus, tengo non ulus, que esto se contrae y me da la forma que aparece en el texto, nullus. Entonces, nullus, nula, nullum, significa ninguno. Pero resulta que para dar el sentido, no de ninguno, sino de alguno, los latinos, más que ulus, más que esta primera forma, utilizan la segunda anteponiéndole otra negación. Entonces dicen non nullus, así con doble N, non nulla, con doble N, non nullum. Déjenme aquí poner con mayúscula negación para resaltarla. Ay, estoy picando otra tecla. Non nullus, non nulla, non nullum. Entonces, esto significa alguno. ¿Sí? Este significa alguno. Pierde forma el ulus, como alguno, y más bien la palabra con doble negación. Bien. Entonces aquí hay implícita una negación en el nullus. Entonces, quam significa alguna vez. Si aquí le uno a este sentido de alguna vez la negación non, que está implícito en el nullus, entonces significa nunca. Nunca. ¿Que nunca qué? Nunca violawit. ¿Qué significados encontramos para violavit, Fer? Violawit. Encontré profanar, deshonrar. Nunca profanó, ajá. ¿Qué otra cosa, perdón, Fer? Discúlpame, te interrumpí. Deshonrar. Nunca deshonró. Bien. Nunca deshonró. Y ahora necesito el objeto directo. ¿Cuál sería el objeto directo de violavit? Barbaria. Pero ahora vuelve a ser ula barbaria. Nula barbaria. Entonces significa ninguna. ¿Ninguna qué? Encontré que era país bárbaro. Bárbaro, no. Barbarium, como barbarium, como neutro. A ver, vamos eso a ver. Creo. A lo mejor, déjame ver, porque puede ser que te quedaste en el adjetivo nada más. Déjame ver, vamos a buscar acá. Barbarios. Ay. Espérenme. Supuestamente lo hago para más rápido y luego me dice que no responde. Espérenme. Ay, Dios mío, estos aparatejos. Con que no se cierre todo está bien. Sí. Siempre pasa así, ¿verdad? Sí, Eso bueno, a mí luego me pasa. ¿Verdad? Ay, no, qué horror. Eso es por, yo creo que apretar varias teclas rápido, así. Ay, Dios. Sí. Pero bueno, ahorita ya. Dicen que
No le debes demostrar, sobre todo a la impresora, ¿no? Nunca le debes demostrar que tienes prisa porque, bueno, Sí. ahí está. Entonces tenemos acá, hay que darle su tiempo. Barbarius. Ay, mira, me puso un montón. Supuestamente yo por hacerlo más, sí, y siempre que estoy trabajando sin la clase me funciona muy bien este buscador, pero bueno, vámonos acá. Entonces tengo, acá está, Barbaria, lo tienes como, aquí está, mira, Fer, sí, como me lo dijiste. De hecho, incluso así pasa al español, como barbarie, ¿te das cuenta? Esa es una de las que eran originalmente de la quinta y pasó a la primera, barbaries. Y nosotros luego decimos barbarie, una barbarie. Fíjate cómo está aquí traducido, ¿no? Como barbarie. Más que país bárbaro ahora, como barbarie, como tosquedad, como injusticia también, Fer, barbarie, injusticia. Entonces, aquí podríamos modificar un poquito el sentido de violavit, profanar una injusticia, y podríamos decir, en lugar de profanar, cometer, para adecuarlo al significado de ninguna injusticia, ninguna barbarie. ¿Sí, Fer? Entonces, cometió. Sí. Nunca cometió. Nunca hizo. ¿Qué hizo? Nunca hizo ¿qué? Ninguna barbarie. Fíjate, Fer, cómo aquí esta negación, esta N que está aquí en el nullus, afecta no nada más a unquam, sino propiamente a el sustantivo al cual está calificando, que es barbaria, nula barbaria. ¿Sí, Fer? Ya como quedaría completa tu traducción. Sería, oh jueces, Los jueces. que este nombre del poeta sea, por lo tanto, o eso ya no Ese, iba. si quieres podemos poner. Acuérdate que ese por lo tanto, Fer, más bien es como si fuera es una partícula discursiva. Esto quiere decir que va a organizar esto que estamos traduciendo, esta oración, con un contexto anterior. Por eso es que podemos tomarnos la libertad de ignorarlo en este momento, porque está descontextualizada. Entonces, por lo tanto, me indica que hay una consecución de una afirmación anterior. Por lo tanto, ¿sí? Se van a llegar a una conclusión. Por lo tanto, ¿sí? Oh jueces, que este nombre, ¿cuál nombre? Del poeta. El poeta, que este nombre del poeta Sea santo. sea santo para ustedes. Y dicen que en abreviatura se tiene que poner así. Para ustedes. Cultísimos hombres. Eso, cultísimos hombres. Y este nombre del poeta, ahora vamos a decir quoth. Que nunca. Que nunca. Si te fijas ahí lo estoy poniendo, per, entre poeta y junto a poeta, ¿no? Y entre comas. Que nunca cometió Ninguna barbarie. Barbarie. Ninguna injusticia. Ay. Muy bien, Fer. Y quedó muy bien la traducción. Estuvo muy bien, Fer.
¿Sí? Bien. Ahora voy a borrar estas anotaciones para irnos a la última, Miguel. Entonces, Miguel, y esta ya la teníamos, Miguel. Ya la habíamos venido trabajando esta desde el Magnificat. ¿Te acuerdas? ¿Qué decía, Miguel? A ver si lo tienes. Quitamos este salutari meo. Era... ¿Cuál sería el sujeto acá? Y acuérdate que tenemos dos verbos separados mediante un nexo. Por lo tanto, en la primera oración, antes del nexo, antes de la conjunción y de la coma, ¿cuál es el sujeto? Anima. Ajá. Anima mea, completa con su adjetivo, anima mea, magnificat. ¿Y qué tipo de oración es? Puesto que tenemos aquí un dominum. Es un objeto directo. Es un objeto directo. Y la segunda, ¿cuál es el sujeto en la segunda? No, este sí lo voy a dejar. Spiritus meus. Spiritus meus. Muy bien. Igual allá, como dice anima mea, aquí también spiritus meo. Y esta va a ser una oración intransitiva. No hay objeto directo. Recuerda ver que incluso los tres tipos de oraciones que estamos viendo son las transitivas con objeto directo, intransitivas sin objeto directo y las copulativas con verbo ser. Y hay otro elemento sintáctico, Miguel, que es indeo salutari meo. ¿Qué significa? Perdón. Un circunstancial. Circunstancial. Muy bien. Aquí hay un raro hiperbatón, ¿no? Quizá debió ser indeo meo salutari, ¿no? Debieron haber juntado este deo con meo. Es más, incluso tendría que haber quedado el meo deo. Pero acuérdate que este es un himno medieval, texto bíblico, litúrgico, que bueno, hace más caso al ritmus, y en virtud del ritmus es que tengo este movimiento de las palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo lo traducimos, Miguel? Mi alma glorifica. Ajá. Alma, glorifica, ajá. Glorifica al Señor. Y mi espíritu se alegra. se regocija, se alegra, salutari, insalutari, al saludar. Deo meo. ¿A quién? A mi Dios. Estrictamente este deo meo tendría que ser en todo caso un objeto indirecto, Miguel. Déjame ponerlo entre paréntesis. Un determinativo, no, más bien está completando al verbo saludar. Es que ahorita les cambié el color del objeto directo, lo vuelvo a poner en color azul, para el objeto indirecto ponerlo en color morado. A mi Dios. Saludar, ¿a quién saludo? Saludar a mi Dios. Aquí la construcción de este infinitivo con preposición es muy rara, porque en realidad ¿se acuerdan que los casos, sí podría ser,
Acuérdense que los casos del infinitivo, de las formas propiamente del infinitivo, y déjenme aquí escribirlas, déjenme sacar para ustedes la tablita esta de los verbos, de la conjugación, la de las rayas rojas, ¿no? Para que vean la declinación del infinitivo. Ahí va. Entonces acá tengo que el infinitivo tendría que ser en voz pasiva. Aquí salutari, estaría aquí. ¿Por qué sería en voz pasiva? Por la terminación ari, Miguel. O sea, No, pero me refiero, ¿por ¿a qué la no podría traducción? ser? No, o sea, no podría ser salutando en vez de insalutari que dijera Exactamente. salutando Sí, sí, claro que en podría ser. ablativo. Totalmente, podría ser así. Pero la cuestión es que es una construcción decadente, Miguel. Fíjate, por eso te la estoy. Primero, a ver, primero, Ya. espérame. Aquí la sintaxis se va a simplificar. Por eso, esto que vemos, esta gran flexión del verbo, déjame ponértela primero, y que fue una pregunta muy buena, tendría que haber sido insalutandum, así como lo viste acá. Aquí está perfecta, y eso hubiera sido la traducción perfecta. Pero el verbo salutare, fíjate muy bien, el verbo saludar, puede que aquí tenga una voz pasiva, una forma pasiva, en tanto que se considera un verbo. Acuérdate que les di los verbos, la tipología de los verbos. Déjame, ahorita les enseño la tipología verbal. Déjame ver. Así como facultativo, Miguel, ¿no? No saludar a alguien, ¿no? Aunque ahí sí lo está, sí está diciendo a quién, ¿no? Déjame ver. ¿Esa tablita está en el Classroom? Está en Classroom y aparte de todo la subí al Facebook, no al Facebook, perdón, al WhatsApp. Me parece que se las di por ahí. Ah, sí la tengo. Sí, ahí está. Ya la había perdido. Sí, Miguel, ahí están. De todas maneras, si en algún momento quieren que la vuelva a mandar, sin mayor problema, ¿vale? Entonces, quizás se considere ese tipo de verbos, Miguel. Aquí no están, pero fíjate, aquí están los facultativos. En cuanto a que yo oigo, en tanto a que puedo oír, ¿no? Facultativos, es decir, intransitivos con un sentido facultativo. No necesitan complementarse. En tanto que facultativos pueden tener una cara transitiva también. Y como transitivos, sí puedo decir que tengo los de percepción. Por ejemplo, aquí, audio. ¿Sabe hacer la gran diferencia cuando el diccionario me dice, son verbos que se traducen como intransitivos o transitivos? Por ejemplo, el verbo ver, o el verbo oír, que aquí lo tenemos, aunque aquí está el verbo ver, ¿no? Entonces, aquí sí puede ser, veo algo o veo que, veo una casa o veo que me haces groserías. Ahí está, actuando claramente como verbos que requieren un objeto directo, como verbos de percepción. Pero como verbos facultativos, intransitivos facultativos, aquí vuelvo a tener video. Y aquí, más que traducir yo veo, puedo traducir más estrictamente. Yo veo, es decir, yo puedo ver. O sea, tengo la facultad de ver. Entonces, muchas veces cuando los verbos, una gran mayoría de los verbos facultativos, van a tener forma pasiva, porque justamente esa forma pasiva habla de que se trata de una acción que no sale, son acciones que se quedan al interior. Dice luego el significado de este tipo de verbos, que para ti, Miguel, que estudias griego, es quizá más claro si te hablo de la voz media, ¿no? Ese tipo de verbos en donde el sujeto los realiza y se dice así, con sus propios medios, es decir, con su cuerpo.
¿no? Ya. Veo porque puedo ver, siento porque puedo sentir. No se trata de veo algo o siento algo, sino tengo la capacidad, puedo ver, puedo sentir, puedo devorar, puedo oír, según lo que estamos viendo acá. Es más común que en el griego se utilice la voz media. En el latín casi no. Llegamos a identificar esos verbos con su forma pasiva, y me lo dice así el diccionario, me va a decir, tienen forma pasiva, aunque su significado es activo. Por ejemplo, vean, aquí hay dos muy claros. Aquí tienen el verbo, fíjense, Fer y Miguel, aquí tienen el verbo morir, que más bien para no decir yo muero, digo, quizá lo traduzco como desaparezco, y más que nacer, nazco, vamos a decir procedo de, pero son verbos que realizamos con nuestros propios medios. O sea, nadie nos nace y nadie nos muere. Nosotros mismos, con nuestros propios medios. Luego les llaman verbos endógenos. La acción ocurre hacia adentro, no hacia afuera. No es un objeto que percibamos, es algo que estamos sintiendo, que estamos realizando con nuestro cuerpo. Eso pasa con morir y con nacer. Eso puede llegar a pasar con hablar también, en tanto que un verbo facultativo se dice loquor, no se dice locuo. Entonces aquí no va a ser ego morio, como todos los demás que terminan en o. Aquí no va a ser ego nasco. Se van a enunciar en voz pasiva, o esto que en la gramática me dice que es una voz pasiva, pero que resulta más claro en griego, por ejemplo, denominarle voz media. Fíjense, es muy claro. Esto para mí es más claro porque lo ha estudiado en griego. Pero mira, Fer, te voy a contar por qué es que le llamaron los gramáticos voz media. Pues existía una voz activa que tú la conoces. Es más, la voy a poner así. Voz activa. Y luego existe una voz pasiva, que creo que no tenemos ningún problema en distinguir la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. Que la voz activa, acuérdense, más bien Fer, es la que realiza, cuando el sujeto realiza la acción, y la voz pasiva es cuando la padece, la realiza otro agente. Pues justamente existió otro tipo de voz que le denominaron voz media. Generalmente de la voz media se habla en el griego, no en el latín. En el latín siempre dicen que las voces son dos, la activa y la pasiva. Bueno, pero ya hablando de las irregularidades verbales, se va a hablar de una voz que, aunque tenga forma pasiva, va a tener un significado activo, como por ejemplo el verbo morior, el verbo nascor. Son ejemplos estos dos verbos. Ahora, ahí va. Ahora, estoy aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que justamente, pues quizá en la gramática latina se ahorraron esta denominación de voz media. Pero la denominación de voz media es una denominación más gramática, más de clasificación, ¿no? Más sí, gramatical. ¿Por qué se colocó entre la voz activa y entre la voz pasiva? Porque en forma se parece a la voz pasiva, en forma. Y podemos ver claramente en latín, me dicen que es una voz pasiva, pero en su significado tiende hacia la voz activa. Por eso está entre las dos, entre la activa y la pasiva. Entonces, ¿por qué es que la voz media tiende a la activa? Porque es una voz cuya acción la realiza el sujeto con un interés especial. Ese interés especial con el que se define la voz media puede ser que se realiza con sus propios medios, ¿no? Lo que acabo de decir ahora, en tanto que acción facultativa, o puede indicarme la voz reflexiva. O sea, también hay una especial
atención al sujeto que realiza la acción, porque la acción rebota de nuevo en él, ¿no? La acción vuelve a caer de nuevo a él en tanto que objeto. Yo miro, pero ¿miro a quién? A mí mismo. Por eso es me miro. ¿Ah? Entonces, esta voz media puede ser la reflexiva o puede ser la facultativa. Ahorita vamos a dar esos dos sentidos a la voz media. Entonces, en tanto que esto, Migue, que estos dos sentidos, tanto, si quieren lo escribo acá para que quede grabadito. Ajá. Voz media, vamos a llamarle acá, voz media reflexiva, o voz media, déjame ponerlo entre, sí, así, reflexiva o facultativa. Ajá. ¿Vale? En tanto que reflexiva o facultativa, entonces, en tanto que estos dos tipos de verbo, de voces, entonces puedo considerar ahora en las oraciones que estamos traduciendo, Miguel, que salutari es porque el sujeto, si bien no realiza con sus propios, o sea, hay un interés especial en la realización de la acción. Por eso es que el verbo está sobre todo en voz pasiva. Pero mira, el diccionario o la teoría nos va a decir, es que es un verbo deponente. ¿Qué es un verbo deponente? Son estos verbos que te digo que tienen voz media, voz pasiva y significado activo. Entonces, esa es la famosa voz media, ¿no? Entonces, es un verbo que se trata de una posible facultad, no el saludar a alguien, sino la facultad de saludar. Puedo saludar. No estoy diciendo a quién saludo, pero puedo saludar. Aunque aquí sí se dice a quién saluda. Dice deomeo. Aquí sí. ¿Ok? Pero por eso tiene la forma más que activa, pasiva, ¿no? En un primer momento. Eso en cuanto al significado. Pero también recuerden que estamos en prosodia, en un texto que se canta, que se cantaba, en donde el ritmo era muy importante. Ahora, otra cuestión, y ahí sí las reglas pueden pasar a un segundo plano, un segundo término, lo más importante va a ser el ritmo. Ahora, otra cuestión también es que en tanto que voz pasiva, nosotros nos vamos al cuadrito de la morfología de los verbos, entonces ya entendimos por su significado que sea no salutare, sino salutari, ¿no? Y ahora vamos a ver que nada más hay caso nominativo y acusativo. O sea, al estar el salutari como acusativo acompañado de la preposición in, que tendría que ir con in salutandum, eso si estuviera en voz activa. Aquí está en voz pasiva. Por eso, Miguel, es que la construcción va a llevar in salutari. ¿Ya te fijaste? Si hubiera estado en voz activa, se hubiera dicho in salutandum. Y esa hubiera sido la construcción correcta. Esa hubiera sido la construcción correctísima. In, veo, en todo caso, salutandum meo. Esa hubiera sido la construcción correcta. ¿Por qué cambia a voz pasiva y por lo tanto hace insalutari? ¿Por qué? Por el significado, por la semántica de saludar en tanto que verbo que está en voz media, no en voz activa. Ahora, eso puede ser, pero también estamos, acuérdense, en prosodia, en donde a lo mejor al ritmus le vino mejor decir salutari que salutandum, y mucho mejor decir salutare que salutari, perdón, salutari que salutari. ¿Eh? Entonces, bueno, ahí está una explicación. No sé si con esto, Miguel. Sí. Sí, entonces es al saludar a mi Dios. Y ahí quedó bien mi traducción. Ahí Sí, Miguel. creo que me equivoqué con el verbo. No está en pasado. El exultavi. Exultavi, se alegró. Sí.
¿Me esperan tantito? Espérenme tantito, ¿eh? Dejo grabando esto. Espérenme tantito. Listo. Entonces, ahí está. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegró. Sí, muy bien, sin problema. Vamos ahora a con estas oraciones que son en las que teníamos esta tareilla, donde les había dejado la tarea no nada más de traducirlas, sino de buscar las palabras, los enunciados. Terminamos las oraciones del día 21. Ahí están, ¿no? Pues aquí están. Estas ya quedaron. Las voy a... Ay, espérenme. Les voy a quitar el color para que ya tengamos acá nuestras, ¿no? Estas ya. Déjenme poner aquí que ya están. Ahí están, esas ya. Ahora es más, vamos ahora a estas en donde hay las del 11 de junio. Aquí ya está. Ah, no, estas. Esto que acabo de quitar. Y ahora tenemos la del 4. Acá está. En donde tenemos oraciones con con infinitivos, con subordinación. Entonces tenemos la primera que era mentiri turpe est, legem brevem esse oportet, nequese est isquedas. Y tengo la traducción. Ex is omnibus colligere licet quod causa dilatandi evangelium non licet bellum incoare. De todas estas cosas o de todo esto se puede deducir que la causa no puede iniciar la guerra. Creo que es en donde nos quedamos. Y esta causa, aquí quedó pendiente la traducción de dilatandi evangelium, ¿no? Entonces teníamos, ese que estamos en la misma sintonía, con la tablita esta donde veníamos recordando la declinación del infinitivo. Recuerden, Miguel y Fer, que la declinación del infinitivo, aquí tenemos el amar, aquí dice, para amar, o puede traducirse incluso como de amar, de amar o para amar. Ahí está. No, es que déjenme yo hacerlo un poquito más pequeño. Ahí está, de amar o para amar. Aquí está justamente el gerundivo. En la oración dice dilatandi. Por lo tanto, ¿cómo voy a traducir dilatandi evangelium? ¿Cómo lo traducirías, Fer? Dilatandi evangelium. ¿Cuál causa? La de dilatandi. La de... ¿Qué era dilatandi? Expandir. De expandir el evangelio. El evangelio. Fíjense que justamente la diferencia, la primera gran diferencia entre por qué usar, si significan lo mismo, el dilatandi o el dilatando, para amar y para amar. ¿Por qué? Y bueno, el acusativo igual, pero generalmente va precedido de una preposición. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre preferir el genitivo y el dativo? Es que como genitivo mismo y como determinativo va a tener antes un sustantivo. Por eso en algún momento Miguel hablaba de
Ovidio, ¿no? Y mencionó a Ovidio y dijo, era como el ars amandi. ¿Te acuerdas, Miguel? Y aquí estaba el sustantivo ars amandi. Y luego también estaba el modus vivendi. Y luego habíamos dicho también el ars, también beneficendi. Ajá. Bien. Entonces, justamente aquí tenemos genitivos, amandi, vivendi, vicendi, que están precedidos de quién? Del sustantivo al cual están determinando. Ars, modus, ars. En este caso aquí es ¿cuál causa? ¿Cuál causa? Es la de dilatandi. ¿Sí? Quod dilatandi evangelium. Causa dilatandi evangelium. Entonces es la causa de expandir o para expandir el evangelio. Eso en un primer momento, en esta forma de traducir. Ahora, en latín, fíjate, Fer, aquí cómo está perfectamente bien construido, porque me ponen el dilatandi, que es el determinativo en genitivo. Y después yo tengo el objeto directo. Aquí se ve que evangelium es un objeto directo, porque está en qué caso, Fer, evangelium. En acusativo. Bien, aquí está la terminación de objeto directo, en acusativo. Fíjense muy bien, ¿no? Se ve claro. Pero lo que hace a veces y sería el acusativo, el objeto directo del verbo dilatandi, porque esto también sería entonces un verbo, ¿no? Entonces es la causa de expandir. ¿Expandir qué? El evangelio. Pero fíjense qué pasa muchas veces en el latín, que hay una construcción que se va a llamar atracción, ¿no?, de gerundivo por, más bien, de gerundivo por, ¿está bien? Gerundio. Aquí la construcción que tenemos en la oración es muy clara, está bien. Pero a veces resulta que en lugar de construir dilatandi evangelium, se hace dilatandi evangelii. Fíjense muy bien qué pasó. El objeto directo de el verbo dilatandi se pone en el mismo caso que está aquí en dilatandi. Entonces tendría que ser dilatandi evangelii, los dos en genitivo. Por eso se construyó en gerundivo, por eso se habla que es una construcción de gerundivo cuando tendría que ser un gerundio. ¿Por qué se va a genitivo? Porque entonces estaría copiando el mismo caso del gerundio. ¿Cuál construcción es más clásica? Es más, digamos, gramatical, la que tenemos en la oración. Esta que va con su objeto directo en el caso que debe ir, en acusativo. Pero no nos extrañemos encontrar este tipo de construcción. Ajá. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, Fer. No, ninguna. Muy bien, perfecto. Entonces ya está, quedó muy bien. Ahora, mi siguiente oración decía, creo que no, creo que hasta ahí llegamos. Vamos a la siguiente oración. Oigan, pero antes de que terminemos, déjenme darles un aviso. Déjenme aquí. Bien, entonces vamos a la oración número 5. Ya la están viendo ahí, ¿verdad, muchachos? En la oración número 5. Aquí, Dit. Bien. Entonces recuerden, Fer y Migue, que ahorita estamos viendo distintos tipos de oraciones en donde
La cuestión es que funcionan como sujeto. Aquí esta abreviatura la voy a desatar acá, si quieren, equivale a oraciones subordinadas completivas. Se llaman completivas, ¿por qué? Completivas porque completan al verbo principal, subjetivas. Dependiendo el tipo de verbo, en este caso, verbos que indican suceso o acontecimiento, introducen oraciones con quod que van a funcionar como sujeto. Esto, quod Germani venerunt, es lo que acquirit. ¿Vale? ¿Cómo quedaría esto? Entonces, el verbo es acquirit. A ver, búsquenlo. A ver, les doy unos minutitos para que armen una posible traducción y la trabajemos. ¿Qué te parece, Miguel, si armas esta traducción? La de las 5. Y Fer, igualito, no se debe dudar o no debe dudarse que, ¿no? Con queen, verbos de duda, no van a utilizar el verbo introducido por quod, sino por queen. Y Fer, esta oración, la número 6. ¿Vale? A ver, unos minutitos para que armen para que busquen sobre todo su vocabulario. Mientras paro esto y lo vuelvo a retomar ahorita. A ver, Fer, ¿ya tienes algún... A ver, entonces, el sujeto que damos, Fer, que el sujeto es ¿cuál? En la 6. Ah, en la 5. Ah, a ti te tocó la 6. ¿Y cuál sería el sujeto de la 6? Sería Es todo, Fer. Es quin fuerint anteomeri poetae. Todo esto es el sujeto. Acuérdate que ahorita nos hallamos, Fer, ante oraciones completas que tienen la función de sujeto. Por eso es que se llaman subjetivas. ¿Vale, Fer? Entonces, el sujeto de non dubitari debet, no se debe dudar de todo esto, es quin fuerint anteomerum poetae. Ahora, dentro de esta oración, esa es la cuestión. ¿Cuál es el sujeto dentro de esta oración? El verbo es fuerint. Fuerint. ¿Está en singular o en plural, Fer? en plural. En plural. Entonces, ¿quién es el sujeto? Sería poeta, ¿eh? ¿Qué? Y después tengo un anteomerum. ¿Qué función tiene anteomerum? De complemento circunstancial. Por lo tanto, digo que antes de Homero, ¿qué? Fuerint poetae. Que hayan existido. Ajá. Hayan existido. Poetas. O podríamos decir que los poetas hayan existido, para traducirlo, si quieres más literal, sujeto primero, que los poetas hayan existido antes de Homero. O podríamos decir nada más que hayan existido poetas, que poetas hayan existido antes de Homero. Ahí está. Eso que está todo con mayúsculas ahorita, eso no se debe dudar. ¿Y Fer? Son oraciones completas que están funcionando como sujeto. Y por ejemplo, Miguel, en la número 5, eso estuvo muy bien, Fer. La número 5, ¿cómo quedaría, Miguel? Sí, perdón. ¿Cuál? La 5, la que te asigna. ¿Sucedió? Sucedió. No, aconteció. Bien. Aconteció. Que Ajá. vinieron. Ajá. Que vinieron. Los germanos. Los germanos. Eso, que vinieron, fíjate por qué lo estoy poniendo al principio, fíjense, porque está funcionando como sujeto. Que vinieron los germanos es lo que sucedió o aconteció. Entonces, no importa que
lo coloquemos antes. De cualquier forma, el que vinieron los germanos sigue siendo el sujeto de un verbo, de suceso o de acontecimiento. Igual, un verbo de duda o una frase que indica duda, incertidumbre, tiene como sujeto una oración introducida por quin fuerint ante Homerum poetae, ¿no? Entonces ya tengo acá mis dos oraciones. ¿No? Bien. Muy bien. Les dejo de tarea que busquen el vocabulario de estas oraciones, igual que les pedí para la clase asíncrona, ¿no? De la 7, la 8, la 9 y la 10. Ahorita lo vuelvo a poner en Classroom. Y nos quedamos hasta aquí para que tengan estos minutitos antes de la media hora. Ya sé que luego corres a otra clase, Miguel, que tienen estos minutitos para que puedan responder el cuestionario que ya les envié a el WhatsApp, ¿vale? Ujú. Entonces, aquí